17 de la mañana. La anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón son algunas de las enfermedades mentales llamadas trastornos de la conducta alimentaria. Aparecen con más frecuencia en la adolescencia y su incidencia es mayor en mujeres y se estima que afectan a unas 400.000 personas en España. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Nosotros en nuestra primera, en este día, queremos saludar a Nieves Santolaria Lafarga, ella es psicóloga del Centro de Día para Trastornos de Conducta Alimentaria en Tenerife, a la 20, y nos acompaña en los estudios. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, estaba dando cifras y dicen los estudios que el 70% de los adolescentes no se siente a gusto con su cuerpo y 6 de cada 10 chicas creen que serían más felices si estuvieran delgadas. Pues Eso sí. es lo que te transmiten cuando llegan al centro, a la 20. Sí, yo con todas las personas que trabajo me transmiten una insatisfacción con su imagen corporal enorme. Y de hecho la gente joven relaciona que ellos se tienen que querer dependiendo de la imagen corporal que tengan. Relacionan su autoestima con su imagen corporal, porque es en una etapa evolutiva donde el aspecto físico, el gustar a los demás, el sentirte aceptado, pues es muy importante. Entonces consideran que para ser más felices, para encontrarse más adaptados con su entorno, tendrían que tener una imagen corporal mejor. Y como sienten que no la tienen, su autoestima es baja. Se valoran poco. Vamos a ver, sentir, querer estar mejor no Sí, es malo. no. El problema es cuando eso llega a ser un trastorno, ¿no? Claro, el problema es cuando la persona, por querer estar mejor, es capaz de realizar conductas de riesgo, como por ejemplo vomitar o no comer, o a veces también, que es una parte muy delicada, las autolesiones dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, o aislarse por considerar que en el periodo o en el proceso de cambio de imagen corporal es mejor mantenerse distante, o su personalidad de alguna forma, bueno, su estado de ánimo cambia y entonces las personas se vuelven más tímidas, menos espontáneas, más inhibidas. Entonces al final su bienestar peligra, sus conductas de riesgo, pues un trastorno de la conducta alimentaria hace que la persona tenga conductas de riesgo que ponen en peligro su salud, todo por intentar mejorar una imagen corporal que de alguna manera se sienten presionados por la sociedad. Cada vez tenemos una sociedad que nos anima más a tener que cambiar, a no estar a gusto como somos y a no aceptarnos. Ahora entraremos en eso, Sí. en cómo influye la sociedad. Pero cada vez son más jóvenes las personas preocupadas por su imagen y por su peso y afectadas por este tipo de trastornos. En nuestra experiencia en el centro de día, sí. Nosotros empezamos a trabajar con adolescentes a partir de los 10 años y nos han llegado ya muchos casos de niñas con 8 años. Así que sí, vemos que se inician antes y también que se alarga, porque bueno, esto es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad, aunque en la adolescencia es el inicio, ¿no? Suele ser el inicio, pero a lo mejor hemos tenido pues señoras con 70 años con un trastorno de la conducta alimentaria, así que sí, se va alargando. Se va alargando y también, aunque se trate, Sí. se puede alargar en el tiempo. Hay personas que, no sé si estaría bien el concepto que voy a decir o la palabra que voy a decir, que reinciden. Sí, y además en la pandemia eso fue una de las cosas que pasaron bien. Cuando llegó la pandemia casi se triplican los trastornos de la conducta alimentaria. Primero porque mucha gente se inició en él. Segundo porque la gente que estaba en recuperación se le volvieron a agravar algunos síntomas. Y la gente que ya estaba recuperada tuvieron recaídas. Así que sí, hay personas que pueden tener en un momento complicado de su vida, siempre tienen que tener mucho cuidado, no vayan a recaer en el trastorno alimentario que ya se recuperaron. Además del restablecimiento físico de la persona afectada, Sí, que es muy importante, hay que tratar de desarrollar la autoestima, mejorar la gestión de las emociones y sobre todo crear una escala de valores lejos de los estereotipos actuales, de los estereotipos que nos presentan, por ejemplo, en redes sociales. sí, esa es una parte que se trabaja en la terapia, ¿no? El ver un poco la realidad y que la persona sepa
entender que una imagen a través de una red social, por ejemplo, o una modelo o publicidad, pues que está de alguna manera muy manipulada, ¿no? Y lo que pasa es que la gente joven, que es más vulnerable y que de alguna manera empiezan a crecer y aprender, sienten que eso es lo que hay y eso es a lo que tienen que aspirar y que eso es lo que se está de alguna forma esperando de esa persona, ¿no? Ujú. Yo trabajo con mucha gente que cree que su físico lo pueden cambiar totalmente y que podrían llegar a ser esa persona que desean ser. Entonces hay que trabajar, pues eso, las limitaciones, la aceptación y que la estética, como hablamos al principio, es importante sentirte bien contigo, pero no hasta el punto de que no puedas ser ni tú, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué mal están haciendo las redes sociales? Sí, de hecho, cuando se triplicaron los casos en la pandemia, se entendió que durante el confinamiento la gente joven pasó de 2 horas estar expuestos a redes sociales a 8 y que eso fue quizá lo que más provocó que la gente joven se obsesionara con cambiar su cuerpo, bajar de peso, muchísimo deporte, pero un deporte ya no de forma saludable, pues obsesión con tu imagen corporal. Ujú. Nieves, es como nadar contracorriente, porque también es verdad que en redes sociales pues se exponen muchas cosas que no son reales. Sí. También hay incluso modelos que se exponen a ellas mismas, ¿no? Pues al natural, ¿no? Como para que la sociedad pueda ver que, bueno, que lo que Sí. se presenta en una foto no es real, ¿no? Que tiene sus retoques o tiene su maquillaje también. Muchas veces se hacen fotos de manera natural, recién salidas de la cama, ¿no? Como quien Sí, dice, precisamente para que la gente sea consciente de que, bueno, una cosa es la realidad y otra cosa es, pues, el maquillaje o los retoques. Pero al final es complicado a una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria hacerle ver que esa diferencia entre unas determinadas imágenes que se muestran en redes sociales y la realidad. sí, bueno, quizá tanto hacia el exterior no, porque sí que te pueden decir, bueno, sí, yo sé que hay filtros, aún así consideran que esa persona puede ser muy guapa, ¿no? O puede ser un estereotipo de belleza que a ellas les gustaría alcanzar. Quizá donde cuesta mucho que vean la realidad es en su propia imagen, ¿bien? Cuando le dices que esa persona está excesivamente delgada, que está desnutrida, que su vida corre peligro, que tendría que alimentarse mejor, es cuando muchas veces hay una negación y la persona te dice que no, que se ve gorda, que no se gusta y que tiene la necesidad de continuar bajando de peso. Esas suelen ser las personas que al final tienen que ingresar porque en casa o en un centro ambulatorio no son capaces de cuidar de su salud. Ujú. ¿Qué se hace? Me parece un trabajo incesante, porque para los que conocemos casos así de personas maduras que son Sí. conscientes de la enfermedad que tienen y que aún así pues siguen teniendo determinadas conductas, determinadas acciones día a día, conscientes además de ello, con un apoyo alrededor de sus familias constante. mm, ¿Cómo se trabaja ese tipo de trastorno? Pues mira, el trastorno alimentario, te refieres un poco al cambio, bueno, pues al final, al principio, Porque sí, porque me refiero sí. a personas que son conscientes de lo que tienen y que como si no pudieran salir de ese Sí, muchas bucle. veces no, y además eso se habla en terapia, ¿no? No pueden, sienten que no saben, que aunque comprendan que su familia está preocupada, que su vida está en riesgo, que han perdido un montón de cosas, han dejado de estudiar, de trabajar, ya no tienen amigos, el decir, bueno, vamos a intentar, la persona siente que no puede y siente que necesita ayuda. Entonces nosotros en Alavente vamos trabajando poco a poco todos los temas importantes que hay que trabajar para que la persona se recupere, ¿no? Al principio es importante con un paciente con TCA que confíe en ti y que se sienta apoyado y comprendido, porque una de las cosas que pasa también es que muchas veces los pacientes consideran, claro, en mi casa lo único que quieren es que coma y que engorde, ¿no? Pero en el fondo hay un montón de problemas psicológicos que hay que trabajar para que esa persona empiece a alimentarse y empiece a aceptarse. Hay que trabajar toda la parte alimentaria muy bien,
porque los hábitos alimentarios están fatal. Ujú. Luego hay que trabajar toda la parte de pensamientos, obsesiones, preocupaciones, miedo, que es toda la reestructuración cognitiva. Luego hay que trabajar autoestima, como hablamos antes, que la persona se quiere y se acepte tal y como es. Hay que trabajar la parte de imagen corporal, que es la que hemos hablado de que la persona intente sacar su mejor versión, pero que su mejor versión no tiene que ser que cumpla justo con el estereotipo de belleza actual, que encima es algo que va cambiando y que depende de la cultura, de la moda, y al final muchas veces hay que trabajar habilidades sociales para que se atrevan a mostrarse tal y como son, sin miedo a ser rechazados. Ujú. La prevención es fundamental. Fundamental. Alavente hace una labor de prevención desde el inicio. Alavente es una asociación que está desde el año 95 y dedicamos muchísimo tiempo a prevención en centros educativos y sociales y sanitarios, sobre todo, y con gente joven. Y trabajamos con gente joven la autoestima. Que te quieras, que te valores, que te guste, que busques tu mejor versión. Desde la sociedad hay un mensaje de buscar la perfección, Ujú. que la perfección no existe y además es el mayor enemigo que tiene la autoestima. Entonces nosotros lo que intentamos es que la gente busque su mejor versión, que vea sus capacidades y que saque de sí misma lo mejor posible y sobre todo que disfrute de la vida, ¿no? Porque toda esta gente vive en un formato de esclavitud enorme. Son personas que en este momento son su peor enemiga. Ujú. ¿Es posible recuperarse totalmente de un trastorno de conducta alimentaria? Pues sí, sí es posible. Cuando yo empecé a trabajar en esto hace 22 años, se entendía que los trastornos alimentarios eran crónicos. Bien, todavía hay una tendencia a la cronicidad y hay muchos profesionales que lo entienden así. Pero a día de hoy, ya desde hace 10 años para acá, se transmite que no, que hay mucha gente que se recupera totalmente. Yo diría que el 30-40% se recupera totalmente, puede hacer su vida con total normalidad. Hay otro 30 que se va a recuperar, pero se va a quedar con alguna secuela. No va a querer comer fritos, va a estar siempre un poco pendiente de su peso, bueno, un poco esclava, pero le va a poder permitir tener una vida más o menos normalizada, de trabajo, familia, amigos. Y luego, desgraciadamente, pues hay un 20, un 30% que sí, que tienden ahí a que se cronifica la enfermedad y que van a tener que aprender a vivir con ella, ¿no? Entre ingresos, no ingresos y recaídas. Ujú. No quiero terminar la entrevista sin abordar un par de asuntos importantes. Uno es que antes decía al principio, esas 400.000 personas que padecen algún trastorno de la conducta alimentaria en España, pero eso habría que sumar a los familiares, a los amigos, a las personas que están muy unidas a Claro. esa persona y que son clave para la detección, para la prevención, para la recuperación, para todo, ¿no? Sí, nosotros a la vente una labor muy buena que tiene es que trabajamos con la familia. Entonces, eso ayuda un montón. Un adolescente con 14 años, como no cuentes con su familia, poco vamos a poder hacer. Las familias ayudan un montón y también una cosa en la que hemos mejorado es en detectar muchísimo antes los casos. Cuando yo empecé venían casos que no entendías cómo, bueno, porque se desconocía, no se sabía, pensaban que eran personas con depresión y a día de hoy, al revés, yo veo que los casos llegan muy pronto y eso pues ayuda a que los profesionales nos facilita el que la recuperación sea más rápida y mejor. Ujú. Eh, ¿Está bien dotado nuestro sistema de salud para tratar estos trastornos? No, se puede mejorar muchísimo, la verdad. Debería de haber más unidades pues especializadas de trastornos de la conducta alimentaria. Una de las quejas, sobre todo de los familiares y de las personas que trabajamos dentro del sistema, es que no se unan en el momento que una persona con un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, tiene que ingresar, pues que no se una con otras patologías psiquiátricas, porque muchas veces eso no ayuda a la recuperación y porque la mayoría de las veces son mujeres muy jóvenes que no favorece que estén compartiendo con personas con problemas de salud mental muy, muy, muy graves, ¿no? Ujú. Y luego también otro problema que se triplicó en la pandemia y en nuestra asociación también pasó. Estas personas necesitan sesiones semanal, quincenalmente y de repente veías que las podías ver solo una vez al mes. Ujú. Tú trabajas una vez al mes y al mes siguiente lo poco que has podido trabajar no hay continuidad o cuesta muchísimo más. No, Ujú. se necesitan más profesionales especializados en esto y mejorar las unidades. Ujú. Y
hace falta o está bien dotado también nuestra sociedad para poder comprender y abordar este problema. Por ejemplo, lo hemos nombrado en esta entrevista muchas veces en las redes sociales, los TikToks, por ejemplo, los de What I Eat in a Day, ¿no? Que incitan a una relación insana con la comida, Claro. ¿no? Que es lo que comes en un día, ¿no? Em, y la dictadura de los filtros, ¿estamos preparados como sociedad para esto? Pues bueno, yo creo que aquí la sociedad somos un poco contradictorios, ¿bien? Porque por un lado alarmamos, hablamos, nos preocupamos, pero por otro lado viene un mensaje como el TikTok o mucha gente que habla de eso, de que hay que comer hoy, comida saludable, que por un lado a lo mejor dan mensajes correctos, pero no hay nada más peligroso que al lado de un mensaje correcto dar uno incorrecto, ¿bien? Y eso muchas veces, como los pacientes vienen y nos enseñan a qué personas siguen, pues eso hace que la persona se perjudique. Por ejemplo, una cosa muy importante, el ayuno intermitente, que ha sido una dieta que se ha puesto De moda, de ¿no? moda, muy de moda. Pues una persona con un trastorno de la conducta alimentaria es la peor dieta que puede hacer. Pues a lo mejor ha seguido a una persona que por un lado sí que decía muy bien cómo hay que comer o cómo hay que los nutrientes que una persona necesita, pero por otro lado animaba a hacer el ayuno intermitente. Pues estos mensajes contradictorios o que no ayudan son muy peligrosos. Y además la gente joven normal se quiere cuidar, quiere estar guapa, y entonces son fieles seguidores a todo este tipo de personas. Y hay que tener mucho cuidado. Ahí tendrían que estar detrás las familias, un poco observando y revisando qué tipo de información les llega a través de redes sociales. ¿Y las administraciones? Y las administraciones, por En una supuesto, cierta sí. regulación, ¿no? Claro, Al menos dar, sí, puedes publicar esto, pero con un aviso de que esto no está ni contrastado, ni está, o sea, claro, sí, sí, que se verifiquen determinadas imágenes, ¿no? Y claro, determinados consejos y mensajes que se sí. dan O por en redes. ejemplo, sí, ¿no? También ahora hay otro problema que hay, mucha gente joven que no ha terminado su desarrollo queriendo llevar dietas veganas, ¿no? Para llevar una dieta vegana y estar bien alimentado es complicado, tiene que haber un profesional detrás. Pues bueno, todo esto son mensajes que le llegan a las personas adolescentes que al final desean seguir y que les puede derivar en un trastorno de la alimentación. Y con lo peligroso que supone para la salud y para su salud, no solamente física, sino psíquica, porque hablamos de un conjunto, ¿no? Sí, Nieves Santolaria Lafarga, psicóloga del Centro de Día para Trastornos de Conducta Alimentaria en Tenerife, para la Asociación Alavente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en pues nuestros estudios. muchas gracias por invitarnos y contar en este día tan especial pues con nuestra asociación. Un Gracias. placer. Hasta luego. Gracias.